En este video te enseñaremos a identificar los riesgos de un proceso. Este es el resultado que obtendrás al finalizar el video. Estarás en la capacidad de identificar y redactar los riesgos de un proceso. La identificación del riesgo tiene como objetivo identificar los riesgos que estén o no bajo el control de la organización. Para ello, se debe tener en cuenta el contexto estratégico en el que opera la organización, la caracterización de cada proceso que contempla su objetivo, alcance y también el análisis frente a los factores internos y externos que pueden generar riesgo y que afecten el cumplimiento de los objetivos. Para poder identificar los riesgos, debemos seguir las siguientes etapas. Primero, análisis de objetivos estratégicos y de los procesos. Segundo, identificación de los puntos de riesgo. Tercero, identificación de áreas de impacto. Cuarto, identificación de áreas de factores de riesgo. Quinto, descripción del riesgo. Y sexto, clasificación de riesgo. Veamos a continuación lo que se desarrolla en cada etapa. Primera etapa, análisis de objetivos estratégicos y de los procesos. En primer lugar, la organización debe analizar los objetivos estratégicos y revisar que se encuentren alineados con la misión y la visión institucional, así como su desdoble hacia los objetivos de los procesos, y debe identificar los posibles riesgos que afecten el cumplimiento de estos. Segunda etapa, identificación de los puntos de riesgo. Son actividades dentro del flujo del proceso donde existe evidencia o se tiene indicios de que pueden ocurrir eventos de riesgos operativos y deben mantenerse bajo control para asegurar que el proceso cumpla con su objetivo. La siguiente etapa es la identificación de áreas de impacto. El área de impacto es la consecuencia económica, de imagen, de prestación del servicio, de incumplimiento de las metas establecidas, de afectación ambiental, entre otros, a la cual se ve expuesta la organización en caso de materializarse un riesgo. Las áreas de impacto son establecidas por la alta dirección en la política de gestión de riesgo. Cada organización establece las áreas de impacto de acuerdo con la complejidad propia de cada organización y con el sector en el que se desenvuelve, entre otros aspectos que pueden llegar a ser pertinentes para el análisis del contexto e incluirlos como temas clave dentro de los lineamientos de la política de gestión del riesgo. La siguiente etapa es la identificación de áreas de factores de riesgo. Son las fuentes generadoras de riesgo. Son importantes tenerlas presentes a la hora de identificar los riesgos porque te ayudan a ser consciente de los posibles riesgos a los que pueden estar expuestos tu proceso. La siguiente tabla muestra una guía de factores de riesgo. Por ejemplo, hay factor en los procesos, en talento humano, está la respectiva definición y la descripción de cada uno de ellos. Puedes pausar el video para que lo mires al detalle. Encontramos también de tecnología y de infraestructura. Está la definición y su descripción. Puedes seguir pausando el video para que lo mires al detalle. Estas tablas que te mostré son una guía. Cada organización puede analizar los que considere de acuerdo con la complejidad propia de cada empresa y con el sector en el que se desenvuelve, entre otros aspectos que pueden llegar a ser pertinentes para el análisis del contexto e incluirlos como temas clave dentro de los lineamientos de la política de gestión de riesgo. Seguimos con la etapa de descripción de riesgo, la cual debe contener todos los detalles que sean necesarios y que sea
fácil de entender tanto para el líder del proceso como para las personas ajenas a él. Se propone la siguiente fórmula que facilita su redacción. Inicia con la frase posibilidad de, seguimos con el impacto, luego con la causa inmediata y terminamos con la causa raíz. Esta fórmula la pondremos en práctica más adelante con un ejemplo, cuando estemos identificando y redactando un riesgo. Esta estructura evita la subjetividad en la redacción y permite entender la forma como se puede manifestar el riesgo, así como sus causas inmediatas y causas principales o raíz. Esta es una información esencial para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. A la hora de redactar la descripción de un riesgo, ten en cuenta las siguientes definiciones. Riesgo: efecto de incertidumbre sobre los objetivos. Impacto: las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización de un riesgo. Causa inmediata: circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo. Las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo. Causa raíz: es la causa principal o básica. Corresponde a las razones por las cuales se puede presentar el riesgo. Son la base para la definición de controles en la etapa de valoración de riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas. Y por último, tenemos la etapa de clasificación del riesgo, la cual permite agrupar los riesgos identificados en estas categorías: ejecución y administración de procesos, fraude externo, fraude interno. Seguimos clasificando los riesgos en fallas tecnológicas, relaciones laborales, usuarios, productos y prácticas. Puedes pausar el video y mirar la definición de cada uno de ellos. Esta clasificación es una guía. Cada organización puede clasificar los riesgos de acuerdo con la complejidad propia de cada empresa y con el sector en el que se desenvuelve. Ahora vamos a poner en práctica toda la teoría que vimos previamente en este video por medio del siguiente ejemplo. Aquí tenemos una matriz o mapa de riesgo. Tenemos el nombre del proceso, que para este caso es gestión humana, el objetivo y el alcance del proceso. Es importante tener muy presente el objetivo del proceso para identificar el riesgo. Recuerden la definición de riesgo, la cual es el efecto de incertidumbre sobre los objetivos. Entonces, todo evento que impida o dificulte el logro de ese objetivo puede ser un buen candidato para identificarlo como riesgo. Si recuerdan la fórmula que vimos previamente, tenemos que el riesgo empezaría con la palabra posibilidad de, luego continuaría con el impacto, que para este caso es pérdida económica. ¿Por qué pérdida económica? Porque recuerden que en nuestra política de gestión de riesgo definimos esto, que era por pérdida económica el riesgo, la descripción económico presupuestal o reputacional. También vimos en este video que la organización puede definir otros impactos, como es el incumplimiento de las metas establecidas, prestación del servicio, afectación ambiental, entre otros. Esto dependerá de la organización misma y del sector donde se encuentre. Y por último está una posible causa, que es debido al pago extemporáneo de la seguridad social. Esta causa es
es una causa inmediata, no necesariamente tiene que ser la causa raíz. Luego colocamos en otra columna la causa, ahí sí la causa raíz. Esta pues se identificaría con alguna de estas técnicas de identificación de causas raíces, como es el diagrama causa-efecto, los 5 por qué, entre otros. Y luego, en la otra columna, hacemos la clasificación de riesgo, que en este caso es por la ejecución y administración de procesos. En la clasificación lo tomamos de la tabla que vimos, que son pues estas categorías. Nosotros lo enmarcamos en el primero. Esta tabla también pues es definida por la alta dirección y dependerá mucho de la organización como tal y del sector donde se desenvuelve. En nuestro próximo video te enseñaremos a realizar un análisis de riesgo. Si te gustó este video, regálanos un like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.